Recibimos a nuestra compañera Carolina Sadler, que me ha lanzado grandes piropos, me ha hecho crecer de una manera vertiginosa. Carolina Sadler, bienvenida a Despierta RD. Vamos a hablar de qué está pasando en el mundo, el análisis internacional de esta experta. Bienvenida, querida. Gracias, mi amor. Buenos días. ¿Cómo está todo? Usted nos abandonó la semana pasada. Sí, razones familiares, médicas, pero aquí estoy de vuelta. ¿Qué es lo más importante? Que ya estamos y hemos subsanado todas esas situaciones de dificultad. Muy Carolina. Viéndote a ti tan buen mozo. Ay, como gracias, siempre, Carolina. Dios mío, tú sabes, eso despierta a la Yo mañana. tengo 2 asesoras de vestimenta. Y yo soy una de ellas. Tengo tres entonces. Usted, que es una de ellas, mi esposa María de Los Ángeles y mi hija Jennifer. Gracias por Me incluirme sacan, ahí. me combinan, mira papi por aquí, yo soy un hombre bendecido. Eso es cierto. No solamente me acompañan en mi vida familiar, sentimental, espiritual, sino también que me acompañan en lo laboral. Excelente. Son un gran sostén para mí. Qué bueno. Carolina, Venezuela, convocatoria a la elección de los gobernadores de 23 provincias. El gobierno se llevó 17. ¿Cómo analizar este contexto? Sí. ¿Qué pasó para que el descontento de una población de más de 20 millones de habitantes se manifestara a favor de sus opresores? Bueno, esa es una forma de verlo. Sí, la gran pregunta de muchas personas, ¿qué pasó? Muchos especialistas pronosticaban una gran victoria para la oposición en Venezuela y resulta que ha sucedido todo lo contrario. Efectivamente, de 23 provincias que estaban en disputa, 17 provincias han sido ganadas para el oficialismo, el chavismo, y 5 provincias para la oposición, y hay una que aún ha estado en disputa. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues fíjate, se estimaba que alrededor de 18 millones de personas iban a votar. Pero ¿qué sucede con esto, Pedro? Fíjate, en algunos casos hay una gran decepción en el pueblo venezolano con la oposición. En primer lugar, recuérdate que la oposición está dividida. Eso es un gran problema. Eso no ayuda. ¿Por qué? Porque aún tú quieras hacer un cambio, tú sabes muy bien que en la unión está la fuerza. Así es. Es lo primero. Entonces, nadie dividido gana procesos electorales. pero claro que no. Está demostrado. Eso, oye, es totalmente, porque mira qué pasa. Lo primero es que tú no tienes un mensaje claro. Tú no tienes líderes específicos a quienes la gente vayan a seguir. Y recordamos que los líderes como López o Capriles han estado ¿cómo te digo? Como una disputa del territorio del liderazgo. En escándalos, en disputas, en que si uno es que va, en que el otro. Esto no hace que la población se sienta motivada o ni siquiera identificada con la oposición. También el descontento y el hecho de que la misma población no cree en el proceso electoral y que la misma oposición, por ejemplo, dice, bueno, esto es un fraude masivo. Obviamente mucha gente va a decir cuál es el punto de salir a votar. A pesar de que se estima que un 61% de la población venezolana salió a votar, en muchos casos cabe destacar que el chavismo es una idea, vamos a decir una filosofía, que quienes siguen y seguían a Chávez y siguen a Maduro son personas, déjame decirte, muy organizadas, que eso no se dice, son personas muy fieles. Pasa como sucedía aquí en la época de Balaguer, que muchas personas eran balagueristas, no reformistas. Porque eran beneficiados por el régimen o por una voluntad propia. Yo creo que por la razón que sea, pero cuando tú tienes hasta por miedo. La que sea, pero cuando tú tienes la convicción y tú dices, en este caso Venezuela, yo soy chavista, por ejemplo, y dice, y yo voy a salir a votar. Lo que se presume es que obviamente el oficialismo está bien organizado, tiene los recursos, tiene el poder. Así es. Y por demás te digo, tú sabes que cuenta con el apoyo de la milicia, que eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se dice ahora? ¿Qué va a pasar? Van a seguir
ir las protestas, van a haber sanciones, va a haber un diálogo entre la oposición y el oficialismo. Pero ya es tarde. No se sabe. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir, una de las sorpresas más grandes fue que el oficialismo ganó la provincia de Miranda, que había sido tradicionalmente... Ese es el estado de Capriles. Exactamente, pero ¿qué pasó con Capriles? ¿Entiendes? Digamos que la oposición se ha debilitado mucho y que entre los dimes y diretes de la oposición eso no ha ayudado. Mientras tanto, la población continúa con las carencias, calamidades, falta de comida, de alimentos, de cubrir las necesidades básicas. Esta es la realidad de Venezuela. Pero mientras tanto, el oficialismo tiene 17 provincias. Cabe también destacar que de por sí ya el oficialismo contaba con 20 provincias, aunque tú sabes que dadas las protestas y todo esto, estas elecciones regionales estaban supuestas a afianzar o a cambiar el sistema venezolano. En este caso, Maduro ha manifestado la victoria en estas 17 provincias como algo bastante, una victoria bastante grande y que reafirma el trabajo que obviamente dicen que han venido haciendo. Ahora, ¿qué esperar por parte del gobierno después de una victoria, entre comillas, como la que ha obtenido? Recrudecer sus acciones en contra de la oposición, recrudecer sus posiciones en contra del país a través del mal manejo que le han venido dando a los asuntos públicos. Mira, ¿qué puede esperar el mundo? ¿Qué pueden esperar los venezolanos? Fíjate, una de las cosas bastante interesantes que sucedieron en el día de ayer fue que el presidente Maduro, de hecho, hizo un llamado a los 5 ganadores de esas 5 provincias que perdió el oficialismo y hizo hincapié en que está interesado en que se sienten a dialogar y trabajar conjuntamente para mejorar la situación. Obviamente se insiste en el diálogo entre el oficialismo y la oposición. Y te voy a decir, Pedro, eventualmente alguien tiene que ceder. Sí, pero ¿quién? Bueno. ¿Por qué es que la oposición no puede ceder más ya que lo que ha cedido? Bueno. ¿Por qué es que tú tienes un país que no tiene crédito con ningún país del mundo? Sí, pero mira solo qué pasa. con China, con Vietnam. Pero oye, ¿quiénes? Con Siria. No, y otros países asiáticos que se han ido. Por ejemplo, fíjate que en estos días estuvo visitando Rusia, estuvo en Kazajistán, estuvo en Bielorrusia y otros países. Pero que ahí hay algo muy importante que siempre lo he dicho. Venezuela siempre ha sido, digamos, que una potencia rica en petróleo y con quienes está buscando, establecer y estrechar los lazos justamente con otros países que se dedican al mismo tipo de negocio, estos países asiáticos, son como petroleros. tú mismo, claro, como tú mismo dijiste. Pero el Medio Oriente. Ahora bien, uno de los retos es que hay muchos países y se especula que la Unión Europea va a ser uno de los organismos internacionales que no va a reconocer la victoria en estas elecciones regionales. Otros países, ya se hablaba de algunos países en América Latina que no reconocían, pero yo te voy a decir, independientemente, y lo vengo diciendo desde hace unos meses, mira, independientemente de que un país reconozca o no que Maduro es el presidente y de que el chavismo es el que está gobernando en Venezuela, Pedro, lamentablemente esa es la realidad. Es una realidad. Y el hecho de que yo diga no estoy de acuerdo, eso no lo va a cambiar. No, o que pero tú no lo solo digas. que esté de acuerdo o no, es que la realidad le golpea la cara. Y este escenario del domingo trae consigo manifiesta que va a haber un aumento en el aparato represivo por parte del gobierno porque ya ellos tienen el control de todo. Tienen una constituyente que la controlan ella. Tienen los gobernadores que lo controlan ella. Prácticamente eliminaron los poderes del Parlamento venezolano. Entonces, bueno, ¿qué esperar? Ya no se puede esperar más nada. Bueno, yo entiendo dictadura que total. La oposición va a tener que ceder y sentarse a negociar. No, ella no va a ceder. Ya la oprimieron, la obligaron a ceder. Bueno, eso ya es un están punto sin de escenario. vista, eso es un punto de vista, pero te digo, a mí particularmente me gustó la actitud en el día de ayer de Maduro cuando se expresó y dijo que hacía un llamado a
los ganadores de las provincias, los opositores, justamente a sentarse a dialogar por un mejor Venezuela. Bueno. Yo sé que tú te ríes, pero te voy a decir, por lo menos lo está diciendo y no tiene una actitud represiva de antemano. No sé si entiendes mi ¿Tú sabes punto. por qué él en el discurso ha sido más moderado? Por la sencilla razón de los bloqueos que le está poniendo el poder del norte Ese es y los otro aliados asunto. europeos Ese que es le están otro cerrando, le asunto. están dejando sin alternativa, y si no tiene esos mercados, no tiene acceso a créditos importantes, no tiene a quien venderle el petróleo, no va a hacer nada, se va a seguir hundiendo en la miseria. Ese es otro punto. Tiene que jugar a la también inteligencia. Se esperan nuevas sanciones para con Venezuela. Se Exacto. esperan que en esta semana ya algunas potencias manifiesten su posición. O sea que, mira, el caso de Venezuela nos va a dar de qué hablar por largo. Carolina, se nos agota el tiempo. Brevemente, yo creo que tú tenías un tema Sí, de la potencia, vamos a abordarlo. fíjate, el tema de Corea del Norte y Estados Unidos se ha estado calentando en los últimos días. Bastante. Pues sí, bueno, ya ha estado caliente, pero como que cada día se calienta más. Pues en el día de hoy, justamente, comienzan 10 días de ejercicios militares en la península. Esto es entre los Estados Unidos y Corea del Sur, lo que Corea del Norte entiende como una provocación. Los ejercicios contemplan básicamente ejercicios en las aguas de la península. Se van a utilizar obviamente barcos, submarinos, aviones, helicópteros, pero unas declaraciones bastante interesantes del domingo de Rex Tillerson, secretario de Estado, decía que mientras que va a haber una conversación diplomática con Corea del Norte hasta el último momento, hasta que se lance una bomba. Sin embargo, Donald Trump dice lo contrario, dice que hay que tener una actitud distinta. Algo que llama mucho la atención es que Rex Tillerson es el secretario de Estado de Donald Trump. Entonces, uno dice una cosa y el otro dice otra. Eso es por un lado. Por otro lado, Corea del Norte dijo que a pesar de las intenciones diplomáticas de Estados Unidos, ella rechaza categóricamente por el momento el sentarse digamos que a negociar con los Estados Unidos, pues dicen que necesitan afianzarse como una potencia nuclear antes de. Esto está pasando con relación a Corea del Norte. Y por último, no quería dejar de mencionar el caso de Cataluña, que ha estado en el tapete en las últimas semanas y que es tan importante. Cataluña, muchas personas no saben que este es un conflicto histórico que data desde hace muchísimo tiempo, pero en Cataluña en el día de ayer se esperaba la respuesta del presidente justamente de Puigdemont de Cataluña. Sin embargo, la respuesta que dio no fue un no definitivo a la independencia, tampoco un sí definitivo. Se le dio un nuevo plazo hasta el jueves de esta semana a las 10 de la mañana, en donde tiene que decir si declaró la independencia de Cataluña o si no la declaró. Tiene un plazo fatal. Carolina, muchas gracias por compartir con nosotros este análisis internacional de hoy martes. Carolina estará con nosotros mañana también, dándole seguimiento a la perspectiva internacional. Nosotros nos vamos a una pausa. Ya está por aquí el doctor Clemente Terrero. Él aspira a presidir el Colegio Médico Dominicano. Ya volvemos. Cuando retornemos, conversaremos con el doctor Clemente Terrero, médico infectólogo, aspirante a la presidencia del Colegio Médico Dominicano. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.